siempre más buenas canciones. Estás en Radio Madero. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes, nuevamente en los programas del día martes a esta hora, País Justo, con Benito Aranda, nuestro colega y amigo a quien siempre le agradecemos sus escasísimos tiempos para disponerlo para conversar acá en nuestra red de radios en todo el norte, pero particularmente en este programa que ya nos lleva acompañando ya más de 4 años. Y el agradecimiento de siempre, Benito, por estar acá con nosotros en vivo y en directo, que tiene un riesgo especial y todo el tema propio de ponernos de acuerdo antes y conversar de temas interesantes. Te saludamos, Benito, ¿cómo estás? ¿Qué ha sido de tu día esta última semana? Muy buenos días, Precia, buenos días a todas las personas que nos están escuchando y tienen la paciencia aquí para poder reflexionar en conjunto con nosotros. Hemos estado con harto trabajo ahí en las cooperativas de vivienda de Indica, y bueno, y también en las clases, muchas clases se me acumularon. Ayer tuve una hermosa experiencia porque me tocó asumir un curso, 2 módulos de un curso que se realiza en la Escuela Militar de Psicología, y es un convenio de la Universidad Católica, y me pidieron 2 módulos, así que tuve el primer módulo ayer, y el segundo módulo lo tengo el próximo lunes, así que acerca de psicología social. Pero mira, qué interesante. Qué bueno ese punto. Benito Aranda, bueno, conversemos de un tema que está en boga y que va a estar en boga por los próximos meses, que tiene que ver esto con la Constitución, y este afán que se busca nuevamente por segunda oportunidad con visos no muy halagüeños a partir de lo que se indican las encuestas. Pero siempre es un momento interesante porque se está discurriendo sobre aspectos de nuestra república, de nuestra nación, de lo que nosotros estamos mirando para los próximos decenios. Y en ese aspecto, y dado que nosotros nos hemos dedicado al tema de la pobreza por tanto tiempo acá en País Justo contigo, conversemos de esto, particularmente porque tiene que ver de cómo aprovechamos este minuto para incorporar conceptos o también conversar de situaciones que podrían ayudarnos a tener una constitución que recoja el tema de la pobreza, y en eso tú eres experto, tú sabes perfectamente, tú ya fuiste constituyente, conoces bien de adentro y sabes perfectamente lo que está pasando adentro de esta nueva constitución, lo que está haciendo. En consecuencia, por favor, danos tu mirada y cuéntanos desde tu perspectiva qué es lo que a ti te gustaría que fueran temas más acentuados para garantizar que en el futuro nuestra república siga descendiendo en sus niveles de pobreza. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo lees tú todo esto de que está ocurriendo en la Constitución y la pobreza, Benito? Bueno, primero, creo que las constituciones, desde el punto de vista de aquellos que son más excluidos, que viven en pobreza o que están en los estratos sociales donde les cuesta mucho progresar también, no solamente en la pobreza material, sino a muchas familias y personas que tienen grandes dificultades para poder progresar como familia desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista educacional. La Constitución tiene que asegurar y ampliar las libertades de las personas, y eso se vincula con los derechos, no solamente, ¿no es cierto?, con las libertades políticas, sino que está vinculado con los derechos sociales, o lo que llaman también los constitucionalistas los derechos fundamentales. Y esos derechos fundamentales, bueno, tienen que estar garantizados en la Constitución. Y la deliberación, por supuesto, siempre está qué derechos fundamentales queremos constitucionalizar, queremos dejar, ¿no es cierto?, garantizados en la Constitución, para que obligue a quien gobierne a caminar hacia ese cumplimiento de esos derechos. No significa que se van a cumplir de manera inmediata, no es un programa de gobierno, ¿no es cierto?, que se le pasa cuenta, sino que se van construyendo progresivamente. Y como muchas veces lo hicimos en el programa, ¿no es cierto?, anteriormente, en el proceso anterior, cuando tú, ¿no es cierto?, decides que quieres tener la educación abierta para todos, 6 años, después 8 años, después 12 años, no es que los cumplas de manera inmediata, sino que el Estado pone todo el esfuerzo, toda la voluntad, y va poniendo progresivamente los recursos para que eso se cumpla.
Y eso es lo que va haciendo una Constitución. Y es verdad que limita los poderes del Estado, pues trata de limitar, ¿no es cierto?, el poder del Estado, pero también limita otros poderes, porque tiene que buscar la manera de que la ciudadanía pueda funcionar con mayores grados de libertad, ejerciendo efectivamente sus derechos, cumpliendo con sus deberes y ejerciendo sus derechos. Porque también hoy día tenemos otros poderes, ¿no es cierto?, que funcionan, como por ejemplo grandes poderes económicos, que a veces son más poderosos, por supuesto, que los propios estados, especialmente, ¿no es cierto?, aquellas multinacionales que tienen mucho poder. Bueno, entonces, limitar el poder, pero ampliar la libertad de los ciudadanos, no solamente las libertades políticas, sino la libertad probablemente tal que es justamente asegurar los derechos. Recordemos que la principal causa de privación de libertad en el mundo sigue siendo la pobreza. Esto lo repitió hace muchas veces Amartya Sen, hace mucho tiempo, muchas veces lo repetía él, y sigue siendo hoy día la principal causa de privación de libertad. Ahora, Benito, claramente el ampliar las condiciones de libertad y asegurándolas por la vía de digamos, de que estén ya insertas en un texto constitucional, también gravita en circunstancias que nosotros hemos conversado otras veces. Por ejemplo, ¿en qué más se debe hacer más allá de las libertades? Porque obviamente las libertades son, para nosotros que somos occidentales, es tan propio hablar de libertades, perdón, y hablar de democracia y todo ese tema, para otros países y para una parte importante del mundo, no en eso sí. Recordemos que en democracia occidental vivimos menos del 50% de la población mundial. Entonces, si nosotros vamos a hacer un esfuerzo acá, señero, en visión de eso, ¿qué pasa con la CELIT, que lo hemos conversado muchas veces contigo? Y de a tu juicio, la CELIT tiene esa sensibilidad para entender que el punto está acá distinto, con distinta mirada en cómo finalmente reducimos la pobreza a cero, si se puede, o si se quisiera, o que tratáramos de ir en ese objeto. A tu juicio, nuevamente en eso, ¿a ti te parece, dado que todo el conocimiento que tienes, no solamente del mundo político, sino que también de la academia, ya, cómo nosotros podemos vincularnos más para generar también ahí un punto de inflexión respecto a la necesidad que requerimos que nuestras élites conozcan bien del tema de la pobreza? A tu juicio, más de lo que está haciendo hoy día en la convención, en general nuestras élites, ¿a ti te parece que tengan sensibilidad respecto a eso, más allá del eslogan político real, por avanzar en ese punto? ¿Cuál es tu mirada? Bueno, una tendencia muy fuerte de las personas que están en las élites, ¿no es cierto?, y también de las personas que a veces están involucradas en estos procesos constitucionales, y particularmente personas que quieren limitar los poderes del Estado y aumentar los poderes de la ciudadanía, es la confusión, ¿no es cierto?, de que limitando ese poder del Estado va a tener mayor poder la ciudadanía. Y eso no necesariamente es así. Uno puede limitar el poder del Estado, ¿no es cierto?, y entregarle mucho poder a grandes empresas, nuevamente a la élite. Entonces, claro, uno de los grandes riesgos, ¿no es cierto?, en la construcción constitucional es justamente entregarle mayor poder a aquellos que controlan el poder, sea el Estado o sea el mundo empresarial. Ya, los grandes inversionistas, las grandes transnacionales, que hacen un trabajo fuerte de lobby y lo hacen abiertamente, no es que tengan que hacerlo de manera escondida, sino que lo hacen abiertamente, ¿ya? Para defender los intereses económicos, y tratan de asociar permanentemente esos intereses económicos al bienestar de la ciudadanía y se hacen pasar por parte de la ciudadanía. Correcto. Ya en las divisiones originales, ¿no es cierto?, de hace siglos atrás, 3, 4 siglos atrás, cuando se hablaba de la sociedad civil, inclusive en la época griega, Aristóteles, se diferenciaba, ¿no es cierto?, entre aquello que era el Estado, ¿no es cierto?, y posteriormente, en siglos más cercanos, se diferenciaba también lo que era el mercado o la economía o el poder económico del Estado y de la sociedad civil, ¿ya? Correcto. Entonces, transferirle poder a la ciudadanía es asegurar derechos para la ciudadanía, y esos derechos implican libertad. La libertad no es la libertad que buscan a veces, ¿no es cierto?, las personas, son las libertades políticas.
puedo votar, ¿no es cierto?, puedo movilizarme por un país, sino también esa libertad está asociada a que se respeten mis derechos, que no haya ciudadanos de primera y segunda categoría, que efectivamente yo tenga un servicio de salud, un servicio de educación similar aquel que puede pagar ese servicio, y así, una serie, ¿no es cierto?, de libertades asociadas a derechos. Esa segunda parte, que son no los derechos civiles y políticos, sino los derechos sociales, esperamos que sea fuerte, ¿no es cierto?, no solo lo que está pasando hoy día en el Consejo, sino también después cuando vuelva a la comisión de expertos, porque sería un error y sería un grave retroceso para Chile como país, ¿no es cierto?, que tiene un mayor desarrollo hoy día económico, el menospreciar esa parte. Nos causaría un gran daño para el futuro, un gran daño para la sociedad. Las libertades tienen que estar asociadas a la ampliación de las oportunidades, esa ampliación de las oportunidades, por supuesto que está asociada a los derechos fundamentales. Correcto. Ahora, Benito, justamente es un tema que hoy día, independiente de las vicisitudes políticas, los escenarios, que lo conversamos tantas veces, los escenarios con los cuales la ciudadanía toma decisiones, más bien estos escenarios afectivos, más bien emocionales. Y esto muchas veces se presta para no entender efectivamente la situación general, pero a mí me da la impresión, nosotros hemos hecho un esfuerzo, digamos, como hormiga, acá todos los martes hablando de este tema, pero a mí me da la impresión, Benito, que hay digamos, como una falta de tal vez la palabra no es interés, pero de profundización de esto que aparentemente no está en el debate central, porque si nosotros viéramos en general que en el Consejo o el Congreso o donde sea, en el Ejecutivo, en las asociaciones, digamos, empresariales, etcétera, el factor pobreza estuviera como un tema permanente, tintineando ahí, digamos, encima de las circunstancias, probablemente el tema sería distinto, sobre todo cómo gastamos los recursos públicos y cómo hacemos las inversiones, cómo analizamos de la perspectiva incluso de la codicia el tema de la pobreza. Por eso que quiero que profundicemos un poco más el espacio, porque acá se requiere aparentemente un liderazgo distinto, no solamente político, sino que también, digamos, académico, profesional, digamos, de empresarial, institucional en general. ¿A ti te parece que eso es bueno seguir llamando esa atención? ¿O finalmente si nuestros liderazgos tienen que dar alguna prueba de la blancura, por decirlo así de una manera, respecto a que sus intereses y sus conocimientos respecto a lo que significa descender drásticamente la pobreza en las próximas décadas? ¿Es eso para ti una condición válida para, digamos, para poder pertenecer a estas élites que toman decisiones políticas, empresariales, económicas, etcétera? Bueno, como tú dijiste al inicio, lo situacional afecta mucho, ¿no es cierto?, a las personas. Y en la situación que estamos hoy día, por supuesto que la pobreza tiene menor importancia en la élite. ¿Y por qué tiene menor importancia? Bueno, hay varias razones. Una de ellas es porque son menos personas, ¿ya? Recuerda que casi la mitad del país, ¿no es cierto?, a mediados de los 80 experimentaba la pobreza material, ¿ya? Y había un profundo malestar de la gente. Y comenzaban las movilizaciones, retornó la democracia. Y hoy día esa pobreza material, ¿no es cierto?, ya bajó del 10%. Y la extrema pobreza, que era cerca del 20%, un poco más del 20%, hoy día ya estará en un 3%, ¿no es cierto?, un poco menos del 3%. De la presión que se ejerce desde ese ámbito es baja. Y además, las personas que experimentan la pobreza hoy día en Chile votan menos que el resto de los ciudadanos. Entonces, también para el mundo político, y bueno, me imagino yo también para el mundo empresarial, ellos se vinculan a muchos trabajadores y trabajadoras que hoy día no experimentan esa pobreza que experimentaban en el pasado. Entonces, sus preocupaciones están en torno a esos trabajadores y trabajadoras que son los que les permiten producir la riqueza. Entonces, su preocupación no es vincular, ¿no es cierto?, a un grupo muy grande de personas que es el 40 o 50% del país, la mitad del país. Entonces, esa es una razón muy de peso, y eso también está vinculado al ejercicio democrático, porque si esas personas tienen menor tendencia a ir a votar, bueno, también para la élite política
adquiere una menor importancia porque tienen menor presión en la calle, menor presión mediática para eso. Y hay mayor presión, ¿no es cierto?, de otros grupos que también hacen una fuerte presión por sus derechos y exigen ser respetados. Esas razones Correcto. hoy día nos están afectando profundamente. Bueno, y lo segundo que nos afecta profundamente, por supuesto, es la gran distancia que existe de la gran mayoría de la élite con esa realidad, que hoy día es menor, ¿no es cierto?, es más pequeña, y la nueva tendencia que se está metiendo de nuevo en Chile, ¿no es cierto?, que es asociar la pobreza a la flojera o los vicios de la gente, y no asociarla a la carencia de oportunidades. Porque si volvemos, ¿no es cierto?, a esa mirada que teníamos en la década de los 40, los 50, de un grupo de la élite, va a ser muy difícil poder revertirlo, ¿ya? La lucha tiene que ser permanente, no puede ser por un tiempo, porque si aflojamos, vamos a perder. Como ocurrió en vivienda, aflojamos en vivienda, ¿no es cierto?, se dejó de construir en sectores de mayor pobreza, y bueno, tuvimos un aumento de campamentos. Entonces hay que tener mucha rigurosidad, disciplina, para que el foco, ¿no es cierto?, efectivamente esté en que todas las personas que vivan en Chile tengan acceso a iguales oportunidades, puedan ejercer sus libertades y se les respeten sus derechos. Y eso lo tiene que asegurar una nueva constitución. No la asegura en plenitud la que tenemos actualmente. Entonces, esa mirada, ¿no es cierto?, está muy vinculada al Estado social democrático de derecho, como lo han construido explícita o implícitamente la mayor cantidad de los países que han logrado superar casi totalmente la pobreza. Correcto. Ahora, Benito, hay un tema también, el cual hemos hecho harta alusión, en general en este programa, País Justo, pero nosotros también de acá de nuestras emisoras, respecto a que hay que empezar a trasladar, o hemos visto, que hay uno habla en general, pero nos llama la atención a quien decide esto, que son las personas que nos están escuchando, hombres, mujeres, personas que nos están escuchando y viendo, electores, Benito, lo que tienen que tomar decisiones en las urnas. Y hemos buscado desde hace un tiempo, digamos, generar algún grado de, digamos, de presión, una presión debida, una presión gentil, ya hacia nuestros auditores y hasta en general hacia la ciudadanía, digamos, esperando que tengan más, digamos, un llamado más a la conciencia del voto para saber en el resultado final, en la decisión de qué vamos a elegir, para que elegirle para nosotros en general, o que gobierne para nosotros, o que nos gobiernen, personas que tengan esas sensibilidades. Dirigiéndonos ahora a un público que te está escuchando con mucha atención, Benito, respecto a qué es la condición propia de nosotros en cuanto a electores debiéramos tener frente al tema de la pobreza o frente al tema de la elección de nuestras élites. ¿Por qué no damos un consejo o una mirada, más que un consejo tal vez, de cómo debiéramos nosotros estar mirando ese aspecto, Benito? Bueno, la sociedad contemporánea tiene hartas dificultades para eso, porque salir de uno mismo para preocuparse de los demás es más complejo hoy día. Hay muchas preocupaciones personales, familiares, que ponen barreras para que uno se preocupe de los demás, porque si uno no se preocupa auténticamente de los demás, no va a buscar contenidos de esas características en las personas que va a querer elegir. Va a buscar que le aseguren el mantener cierto ingreso, ¿no es cierto?, un estatus, poder progresar económicamente, estés en la clase alta, media baja, ¿no es cierto? Entonces, lo primero, ¿no es cierto?, es que las personas miran los electores cómo se benefician su propia vida acerca, ¿no es cierto?, de aquella persona que por la cual va a votar o elegir, si coincide o no con sus deseos de vida. Entonces, y eso hoy día prevalece. Lo hablamos en unos programas atrás, la ansiedad de estatus, el deseo de tener mayor cantidad de bienes, que presiona fuertemente a las personas en sociedades como la nuestra, hace que sea secundario la preocupación por los demás. No significa que no nos preocupemos mutuamente, sino que en el momento de votar, tú mires cuánto esa persona va a asegurarme que yo pueda tener, ¿no es cierto?, una mejor calidad de vida, o pueda mantener la calidad de vida que tengo. ¿Ya? Y eso, bueno, sigue afectando, ¿no es cierto?, a la sociedad, y mientras más lejano estemos de los dolores de los otros, más lejano va a ser la preocupación de buscar en los electores o en los programas de las personas que
nos gobiernan esos intereses. Lo mismo ocurre dentro de la empresa, en las organizaciones, en las iglesias. Muchas de las iglesias que tenían alta preocupación por la pobreza en el pasado, hoy día tienen escasa preocupación, tienen pocos feligreses, ¿no es cierto? Y además tienen sus propios conflictos internamente, y esos propios conflictos resolverlos le ha absorbido mucha energía, ¿ya? Entonces, yo creo que hoy día en la condición actual es de alta complejidad pedirle a las personas que busquen eso. Y segundo, bueno, las personas que se presentan a las elecciones buscan temas a través de las encuestas que son llamativos para los electores. Y aunque no tenga nada que ver con la Constitución, aunque no tenga nada que ver con el ejercicio, ¿no es cierto?, del diputado o de la diputada o del senador o la senadora, las personas dicen voy a hacer tal cosa, me comprometo a... Y eso a veces tiene mucho más que ver con el gobierno local, con la alcaldesa, el alcalde, con los concejales. Pero las personas van viendo en las encuestas cómo poder atraer mayor cantidad de votos. Y enuncian cosas que no van a poder cumplir porque no les corresponden por el rol que tienen que asumir. Correcto. O porque simplemente en el periodo en que estén no lo van a poder cumplir o no están en el programa, ¿no es cierto?, de quien está gobernando. Entonces, ese segundo elemento también pone dificultades. Y bueno, y la gran mayoría de las personas que llegan a la élite política o a la élite económica, si vivían en un barrio muy cercano a la pobreza o en un barrio, ¿no es cierto?, que tenía muchas adversidades, se cambia de barrio, uno sigue viviendo en el mismo barrio. Se le olvida esa realidad, no vuelve a contactarse con esa realidad y se mete, ¿no es cierto?, en un círculo, ya sea, ¿no es cierto?, como empresario, de la gente con la que se comienza a relacionar o del mundo político, que lo aleja mucho de esa realidad y no vuelve a esa realidad, no toma contacto con esa realidad, puede tomar un contacto numérico, un contacto, ¿no es cierto?, a través de texto, pero no toma contacto. Estos tres elementos yo creo que están afectando mucho el quehacer de la política, el quehacer de la élite, también de la élite económica, y nos impiden ser más justos en las decisiones que tomemos, no más generosos. Hay mucha gente, ¿no es cierto?, que es generosa, sí, sino más justos. Y la justicia es una virtud, como decía el padre Hurtado, que no saca mucho aplauso. Uno hace lo que tiene que hacer, bueno, y lo hace, paga un salario justo, ¿no es cierto?, que le permite vivir dignamente a la persona, se compromete, ¿no es cierto?, con la inclusión de personas que tienen discapacidad, por ejemplo, en el mundo laboral, hace un excelente trabajo en el servicio público. Ayer en la escuela militar, las personas que estaban estudiando en segundo año se definían como servidores públicos. Entonces, bueno, todos esos elementos yo creo que hoy día hay que reposicionarlos, volver a reflexionarlos, y está costando, por supuesto, cuesta al interior de las familias, cuesta en los barrios. Piensa tú la vida de las juntas de vecinos, las grandes dificultades de juntas de vecinos, la poca sindicalización que tenemos en Chile, todo eso colectivo hoy día les cuesta arriba, le cuesta a las iglesias, hoy día también, particularmente a la iglesia en la que yo participo, que es la iglesia católica, ¿no es cierto?, nos cuesta mucho por todas las dificultades que nos ha tocado enfrentar. Entonces, yo diría que estos aspectos hoy día hacen que no sea prioritario superar la pobreza. Qué interesante, Benito, y cuánta cosa uno puede profundizar en esto. Y ojalá que ustedes y los auditores Aguilar puedan tener en consideración lo que opinamos, lo que opina o lo que establece nuestro distinguido Benito Aranda. Benito, los últimos segundos para que te puedas pedir de nuestro programa de hoy. Bueno, como en otras ocasiones lo he dicho, yo creo que uno tiene que partir por uno mismo cuando quiere cambiar una realidad, y yo creo que los que nos estamos juntando para reflexionar, ¿no es cierto?, en torno a estos temas, independiente de la mirada religiosa, política que tengamos, debemos mirarnos, revisarnos también cuáles son nuestras actitudes y qué espacios de injusticia todavía practicamos con nuestra manera de relacionarnos dentro de la sociedad. La transformación social, que es muy lenta, ¿no es cierto?, y tarda muchos años, como se ha demostrado históricamente, y tiene muchos ires y venires, ¿no es cierto?, requiere de una alta rigurosidad de parte de las personas. Si efectivamente estamos convencidos de que podemos buscar una sociedad más justa, bueno, no dejemos de trabajar por ella, en lo pequeño, como se decía, ¿no es cierto?, antes Chumaje, en lo pequeño es hermoso. Bueno, en lo pequeño ojalá lo partamos construyendo, nuestro hogar, nuestro barrio, nuestro lugar de trabajo, y ahí extenderlo después a ese mundo político, a ese mundo de la élite económica también, donde hay mucho trabajo que realizar. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Benito Aranda, por este nuevo programa País Justo de todos los martes. Y a ustedes, distinguidos auditores y televidentes, agradeciéndoles siempre la gentileza de estar ahí. Y nos encontramos, Dios mediante, el próximo martes a las 9,
en País Justo con Benito Baranda. Por la atención dispensada, muchísimas gracias.